sumisión al Espíritu Santo y a la palabra. Y te pido que estos minutos que vamos a tener aquí no sean solo de escuchar, de discernir, sino de someternos a tu palabra. Bendícenos pues con la bendición espiritual de tu palabra. Te lo ruego ahora en el nombre de Jesús. En él damos gracias. Amén. Amén. Estamos próximos a concluir nuestra campaña, una serie de mensajes a la que hemos nombrado el fruto del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. ¿Y qué es lo que hemos querido hacer? Hemos querido encontrar en Gálatas 5 algunas pautas o pistas para una espiritualidad de nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Fuimos diseñados para las relaciones. Dios no nos pensó para que viviéramos aislados. Más digo, no es bueno que el humano esté solo. Y nosotros hemos comprobado por la experiencia propia que las relaciones no son fáciles, en ningún ámbito. Noviazgo, matrimonio, iglesia, trabajo, comunidad, sociedad, sociedades. No es fácil relacionarse. Yo creo que los cristianos tenemos una ventaja, hermano, y no por eso tenemos que ufanarnos ni creernos más, sino que tenemos una responsabilidad especial. Y es que Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de examinar nuestra vida a la luz de la palabra y llevarla con el poder del Espíritu. Eso es una grande ganancia. Y Pablo nos enseña que existe una gran diferencia entre una vida y unas relaciones que se dejan llevar por los deseos pecaminosos. Nuestra antropología bíblica establece que el hombre es pecador. Para un cristiano eso es un aspecto metafísico importante. ¿Qué significa? Más allá de lo físico. Nosotros creemos que el hombre fue creado por Dios, que el hombre es pecador y que su pecado se expresa dañando las relaciones con Dios y con los hombres. Y Pablo dice, hay una diferencia en una vida así y en una vida sometida al liderazgo del Espíritu Santo. Lo he dicho y lo repito, la vida liderada por el Espíritu Santo no es perfecta, pero es perfectible. Me gustó mucho la imagen que utilicé el domingo pasado y la quiero usar al presentar al Espíritu Santo como un escultor. Con cincel de Dios y martillo comienza entonces a quitar y a poner lo que sea necesario para que nosotros al final nos parezcamos a Cristo. El Espíritu Santo es un escultor, ese es el escultor de Dios. Quita y pone para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Porque Él quiere que nos parezcamos a Cristo en todos los ámbitos y relaciones de la vida. Cuando uno se deja llevar por los deseos de la carne, dice Pablo, cuando ustedes siguen los deseos de la carne o los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. En cambio, Pablo dice, el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿cómo es? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hemos dicho que el primero de la lista no solo lo encabeza, sino que atraviesa a los demás. Y ese primero es literalmente el ágape sacrificado de Dios. Y cuando el amor atraviesa los 8 que siguen, como lo hemos visto, el gozo se convierte en el amor sonriendo, la paz se convierte en el amor confiando, la paciencia se convierte en el amor bajo presión, la amabilidad se convierte en el amor en los pequeños detalles, la bondad se convierte en el amor en acciones generosas y la fidelidad, que fue el último que vimos el domingo próximo pasado, se convierte en la lealtad del amor o el amor constante. Ahora, hoy queremos hablar de la mansedumbre. Y la Reina Valera del 60 dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre y lo vamos a llamar mansedumbre, la serenidad del amor. En la mentalidad actual, la mansedumbre no es un rasgo deseado o tenido por digno de buscar. Para muchos, la mansedumbre es confundida ¿con qué? Con indecisión, con pasividad, con cobardía, con vacilación, con debilidad y falta de carácter. Pareciera más admirada a una persona fuerte, sagaz, viva, que impone su voluntad, que defiende su posición y no solo gana, sino que hace que otros se dobleguen ante ella. Pero la mansedumbre
en su sentido bíblico, lo vamos a ver en 3 esferas. Primero, se espera que seamos mansos para con Dios, es decir, sumisos hacia Dios. Se espera que imitemos a Cristo como modelo de mansedumbre y al final que cultivemos la mansedumbre en todas nuestras relaciones. Otra vez, ¿qué significa la mansedumbre en su sentido bíblico? ¿Tiene sentido hablar de mansedumbre en estos días en los cuales pareciera que más bien es lo contrario? No hay que ser manso, sino audaces, sagaces y hostiles para poder defenderse ante las amenazas. ¿En cuáles ámbitos de la vida podemos y debemos cultivar la mansedumbre? Preste atención porque creo que hoy también el Señor tiene algo que decirnos muy interesante. Primero, pues, describamos o intentemos describir la mansedumbre en su sentido bíblico. La mansedumbre es hija de la humildad. Describe el carácter hermoso y sereno de una persona, especialmente en medio de turbulencias. No se conoce al manso en momentos apacibles. Se conoce al manso en momentos de confrontación, de tensiones y de presión. Este rasgo no parece una cosecha propia de la naturaleza humana. Es decir, nuestra tendencia no es ser manso por naturaleza. La tendencia humana parece ser más bien que la soberbia, el orgullo y la revancha. Como fruto del espíritu, la mansedumbre es más que el montaje técnico psicológico para la paz interior. Por ejemplo, algunas artes marciales desarrollan eso. Y ustedes saben que por medio de técnicas y de respiración, esas personas que tienen fuerza y que pueden partir del hueso a alguien, ellos desarrollan una capacidad de controlarse y no reaccionar, no irse de bruces ante la violencia del otro que le proponen, sino más bien aprovechar la fuerza desorientada del otro para hacerlo caer. No estamos hablando de eso, aunque eso pueda tener el beneficio en la vida. Cuando hablamos de mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, es más que técnica mental, es más que ejercicio de respiración, es más que paz interior, es el control del Espíritu Santo en mi vida. Acuérdense que llenura del Espíritu Santo no es cuánto tengo yo del Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera un líquido, es cuánto tiene el Espíritu Santo de mi vida, es cuánto Él me controla en mi pensar. ¿Es mi palabra una palabra mansa o una palabra hiriente que humilla, que lacera a quien me escucha? ¿Soy una persona que necesita demostrar quién soy, tengo y puedo? El manso no necesita eso. El débil y el inmaduro necesita imponer, no acepta que le lleven la contraria. Tienen que imponer su fuerza, no se controla ante el desafío, no se controla ante una propuesta contraria y tiene que imponer su fuerza. No usa de mansedumbre, no tiene control. En el idioma griego del Nuevo Testamento, que es el idioma griego koiné, el griego popular, el griego de la calle del hambre, así se escribió el Nuevo Testamento con un griego popular, como para que todos lo lean, encontramos una caracterización de la palabra mansedumbre interesante. Escuche bien. Cuando usted busca la palabra que se utiliza allí en el Nuevo Testamento para manso, eso describe a un animal con bríos, pero que aunque es brioso, con fuerza, con fortaleza y poder, ha sido domado. Esa imagen comunica lo que significa mansedumbre. Entonces uno encuentra que los animales briosos son muy buscados, pero ¿a quién le sirve un caballo brioso que no ha sido domesticado, que es salvaje, que no obedece órdenes? No le sirve a nadie. Los animales con mucha fuerza, que no están bajo control, que no han sido adiestrados, son muy poco útiles para los hombres. Al ser entrenados, los animales llegan a ser mansos. Es decir, no es que haya perdido su vigor, sino que ahora se encuentra entrenado para obedecer. La mansedumbre como carácter humano significa que yo no es que no tenga poder, no es que sea un sonso, no es que sea un menso, no es que sea débil y cobarde, es que yo tengo el debido control de mi fuerza para una administración adecuada. Eso significa ser manso. Y le voy a decir que se requiere más fortaleza para la mansedumbre que para ser un fanfarrón que rompe de buenas a primeras. Mansedumbre como rasgo del carácter no tiene nada que ver con debilidad o indecisión. La mansedumbre no es la guarida de los indolentes y cobardes. Mansedumbre es fortaleza bajo control. Como fruto del Espíritu Santo es poder bajo el liderazgo de Dios y no de la carne y de las circunstancias. Si usted va a tener que estar demostrando su poder o imponiéndolo por la carne y por las circunstancias, usted no es una persona mansa. Un teólogo muy conocido llamado William Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento, dice: mansedumbre es el completo control de la parte pasional de nuestra naturaleza. Escuche, es cuando somos mansos
que podemos tratar a todos los hombres con perfecta cortesía, que podemos reprender sin rencor, que podemos razonar sin intolerancia, que podemos enfrentar la verdad sin resentimiento y que podemos enojarnos sin pecar, como dice la Escritura, airaos pero no pequéis. Y es que podemos también ser amables sin ser débiles. Cuando una persona no se defiende ante quien le agrede por el hecho de considerarlo más grande y más fuerte, eso no es manso, es cobarde. Pero cuando una persona sabe quién es y decide él administrar lo que es y tiene ante cualquier situación o persona, esa persona está haciendo control de su realidad. La persona mansa no alardea de su fuerza y se ve obligado a demostrar su superioridad. Sabe lo que es, tiene y puede, y lo administra. No es fácil, requiere de mucha fuerza interna. Entonces, como fruto del Espíritu, la mansedumbre es poder bajo el liderazgo de Dios. En todo caso, en la mansedumbre convergen el dominio del Señor y la voluntad humana, que una se somete a la otra para que Dios haga su voluntad. Fíjense, mi voluntad tiene que someterse a Dios. No, ser manso, ser lleno del Espíritu Santo no implica nada más la voluntad de Dios, porque si la otra voluntad no participa hay agresión. Cuando en una relación una voluntad se impone sobre las otras voluntades, ahí estamos hablando de agresión. Y Dios no es agresor, Dios nos hizo libres, Dios nos hizo con la capacidad de decidir. Ahora, lo mejor que podemos hacer, ¿saben qué es? Someternos a Dios, a su reino, porque sometiéndonos a Dios, cada día nosotros somos más libres y poderosos en Él. En segundo lugar, vamos a mirar a Cristo como modelo de mansedumbre. Hermanos, Cristo nos enseña cómo reaccionar ante las turbulencias. Y ante cualquier turbulencia, de cualquier orden y naturaleza, no me deben llevar a mí a falsificar la mansedumbre. Escuchen bien, yo no estoy diciendo aquí que mansedumbre es condonar toda injusticia. No estoy diciendo y no he predicado nunca en este púlpito que ser manso y humilde significa quedarse callado y no denunciar la maldad del hombre o de los hombres y la injusticia, ni tampoco pasividad. Para mí la mansedumbre y la justicia son activas también, implica acciones. Lo que estoy diciendo es que aunque las circunstancias sean difíciles, y mansedumbre no es pasividad, cobardía, conformismo ni complicidad, la mansedumbre no se abraza con la injusticia ni se besa con la mentira, pero ningún cristiano tiene permiso para excusarse en las circunstancias y abandonar su vocación cristiana de seguir la senda de aquel que dijo y modeló estas palabras: aprendan de mí que soy manso. No nos equivoquemos, mansedumbre es fortaleza bajo control, y en nuestro caso, control del señorío de Jesucristo. Le temo más a un manso, determinado y decidido que a un fanfarrón violento. Y dos hermanos menores. Uno, el menor, es muy quieto. Nunca se me olvida un episodio donde el menor le dijo al otro que le seguía, le dijo: mira, Enrique, usted me ve así tranquilito, pero yo a usted en estos días le voy a venir echando una broma. Y yo le creí. Cuando el manso administra su fuerza y va a actuar, actúa con firmeza y determinación. Por eso encomio más a un manso decidido y determinado que a un fanfarrón violento. Cristo nos modela, y me puse los lentes de la mansedumbre para leer el Nuevo Testamento y ver a Cristo como manso, y qué impresionante. Y saben, nadie más santo que Él, nadie más justo que Él, nadie más, con más poder. Y se indignó. La mansedumbre de Cristo no implica que fue un pusilánime. En el templo dice la Escritura que volteó las mesas de los mercaderes y con determinación y fuerza actuó ante un momento que era insoportable, frustrante e indigno. Ese fue nuestro Cristo al que debemos imitar y emular. Pero este Cristo también nos enseña que la vida no puede consistir simplemente de andar por allí desaforados y sin control. Cristo nos enseña la mansedumbre. Él se definió a sí mismo, dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que soy débil, ni soy cobarde, ni que tengo miedo, ni nada por el estilo. Es que yo sé quién soy. No se dio ni ante el diablo: convierte esto en otra cosa, lánzate que los ángeles vienen. No necesito demostrarte quién soy. Si la mansedumbre en su sentido bíblico brota de la humildad, miren a Cristo.
Cristo se humilló y se hizo a sí mismo y se hizo obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Si la mansedumbre implica someterse al poder del Padre y a la voluntad del Padre, observen a Cristo, quien dijo: el Hijo no hace nada por sí mismo. Juan 5:19. No busco mi voluntad. Juan 5:30. No recibo gloria de parte de los hombres. Juan 5:41. Las palabras que hablo no las hablo de mí mismo. Juan 5:14-10. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro quería defender a Jesús y el Señor tuvo que decirle: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán? Se puede y se debe tener gallardía. En estos días se encomiaba la juventud venezolana, esa que no depende de los partidos del turno, siempre se ha levantado. Encomio a esa que toma las vías pacíficas y legales para expresar su inconformidad. Eso tiene que ser así. Y se levantó en el pasado, se levantará con quien venga. Los jóvenes tienen una capacidad extraña de discernir los tiempos y estremecer las estructuras de cada temporada. No pretenda ninguno endosarse la gloria de esos jóvenes, como que si es dueño. Sería como patentar el viento. Cada generación tiene un linaje que se indigna. Ahora y después y con quien sea. Encomiaba la gallardía de esos que toman vías pacíficas y legítimas para protestar. Eso tiene que ser así. No encomio al que usa la violencia. Para deshogar su justa indignación, los discípulos preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Todos nosotros pueden, en algún momento de la vida, desear que descienda fuego del cielo para que se consuma las pestañas de unos cuantos. El Señor nos diría a nosotros: no sabéis de qué espíritu sois. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Adelanto una oración que está en la conclusión. Yo le decía al Señor en estos días preparando este mensaje: Señor, muy probablemente yo no he sido capaz. He tenido muchos límites para decirle a los hermanos de mi iglesia, para exponerles estos temas tan profundos. Y estoy seguro que cualquier hermano puede objetar algo en mí y decir: pastor, sí, pero usted no lo está viendo. Eso no significa, pero yo creo que ser más. Y yo decía: Señor, concédenos que no solo nos quedemos en lo que no significa no ser más. Concédenos que seamos capaces de que lo que sí sabemos que sí significa lo vivamos. Cristo no está diciendo que condonemos injusticia. Cristo no está diciendo que seamos pasivos o indolentes. Pero Cristo sí está diciendo: cuando tengan que enfrentar cualquier cosa en la vida, no lo hagan como les dé la gana. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿O qué? La profecía de Isaías 53:7-12, el siervo sufriente, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Tema ético. El sermón del monte dice: te dan por una mejilla, por una otra. Entonces vienen así: pero ¿hasta cuándo? Yo tengo dos nomás. Se pone difícil. Ustedes me pueden hacer a mí preguntas teológicas y éticas que yo no seré capaz de responder, pero sí les puedo decir: lo que entendamos, vivámoslo. Cristo no nos va a dejar desamparados. Quiero concluir así, con algunos ámbitos donde debemos y podemos cultivar la mansedumbre. Es una bienaventuranza. La mansedumbre se tiene que comenzar cultivando en la vida personal. Señor, hazme una persona mansa, no menso, mansa.
Se espera que los hijos de Dios manifiesten mansedumbre de esa de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios no abandona a los que se deciden por la senda de la mansedumbre, no los deja solo nunca, no los deja en vergüenza y no los defrauda. El que se decide a ser manso como Jesús, ya sabemos lo que no significa. El que se decide ser manso como Jesús, el Señor no lo deja jamás en vergüenza. La mayoría solo alcanza a ver lo que a un manso le falta. Y no le han dicho a usted, es que tú eres muy tranquila, no seas tonta. No le dicen eso. No tienes que darte tonterías, tienes que... Y siempre estamos mirando lo que le falta a un manso y lo tildamos de débil. Pero somos incapaces de valorar la fortaleza que posee un manso. Y no se equivoque, en ocasiones puede un manso más y requiere más fortaleza. Necesitamos mansedumbre. Este es otro ámbito para las restauraciones. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No es que no voy a decir nada porque a mí me puede pasar, no. Es que no voy a decir nada que hiera y que destruya. Si me entero de algo, yo lo que tengo que hacer es que restaurar, más nada. Mansos para con todos. Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tito 3:2 dice que no difamen a nadie ni sean pendencieros. ¿Sabe lo que es pendenciero? Ya vemos definido. Es uno que siempre tiene pendiente un pleito. Eso es un pendenciero. Y la Biblia dice, uno no tiene que ser pendenciero, sino amable, que muestre toda mansedumbre para con todos los hombres, no solo para con los hermanos. Es fácil ser manso con madre. Es difícil ser manso con otros. Que yo no puedo entender que piense eso y que viva así, y que crea eso y que se comporte así. ¿Cómo soy manso ahí? ¿Cómo me controlo? Otro ámbito es que requerimos de mansedumbre para la defensa de la fe. Fíjense cómo dice en 1 de Pedro 3:15. Dice, al contrario, honren en sus corazones a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Necesitamos mansedumbre para ejercer el liderazgo. Los débiles e inseguros en el mundo o en la iglesia optan por tiranía y por imposición. Buscan enseñorearse a la fuerza. No aceptan que sus decisiones u opiniones sean desafiadas. Y Cristo dice a los tales: como ustedes saben, los gobernadores de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será ¿qué? Su servidor. Y aquel que de ustedes quiera ser el primero será un esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El líder manso no es tonto, no es que no tenga fortaleza y determinación, es que lo controla y siempre lo usa para el bien de otro. La mansedumbre en papá y mamá. La crianza de los hijos es una tremenda oportunidad para modelarle a los muchachos mansedumbre. ¿En qué sentido? Los padres, por decirlo de algún modo, poseemos poder y ascendencia sobre los hijos, pero que no imponemos, sino que lo ejemplificamos. Y ellos tienen que saber que papá tiene un poder que lo controla y lo administra para su bien. Por eso dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y alguien me decía en la cocina, ¿y qué pasa cuando son los hijos que exasperan a los padres? Hablamos de eso. Pero dice, padre, no exasperen a los hijos. ¿Cuánta mansedumbre, cuánto control necesitamos para la crianza, para la edificación de los hijos? Pero necesitamos usar de poder y fuerza controlada. Amar al hijo no significa dejar que el hijo haga lo que le dé la gana. Eso es mal criarlo. Se va a criar con una persona que no tiene norma, no va a respetar a nadie. Cuando yo le permito a mi hijo en la casa hacer lo que le viene en gana, le estoy enseñando que no hay ley. Y va a ir a respetar a mamá o va a ir a respetar a papá. Hoy es mamá o papá, mañana ¿quién va a ser? El maestro, luego va a ser la autoridad y al final va a ser todo.
Así que ser el buen padre o la buena madre no significa dejar que hagan, sino administrar el poder para su bien. Hijo, porque te amo, no lo puedes hacer. De cuando en cuando, Ricardo Andrés y Germán Elías quieren meterse a mi cuarto y a mi cama. Yo tengo mi cuarto, mi cama y mi esposa. Yo, no, cada quien va a su cama. Este es mi cuarto, este es mi cama, este es mi esposa. Cada quien duerme. Pero papá, pero hijo. Cuando usted case, tenga tu esposa y tu cama y tu baño, no, yo la arrojo. Y yo digo, bueno, está bien, acuéstese un ratito aquí, pero después lo pago. Hay normas en la casa. Hay normas en la casa. No deja a ese muchacho sin normas, porque después usted se va a morir y se va. Pero le va a dejar un tremendo problema. Mansedumbre, ¿qué es? Poder y fuerza bajo control para bendecir a los demás. Las relaciones en el hogar tienen que ser asignadas por la mansedumbre. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ya voy terminando. Qué hermoso el carácter de José. Pese a que sus hermanos lo maltrataron y lo vendieron, ¿cómo los trató él? Cuando murió el padre de ellos, ¿qué pensaron los hermanos? Él nos odia y se va a vengar. A mí me gustaría que dramatizáramos en Publicista. Una manera de hacer otra sociedad distinta. Necesitamos publicistas, cineastas, comunicadores sociales que le comuniquen a la gente los valores cristianos. No están fuera de moda. Lo que pasa es que no hay capacidad de traducir estas cosas. Y los que no son de Cristo se utilizan lo que le da la gana para vender lo que ellos quieren vender. Nosotros tenemos que llevar esto al cine. Yo sueño con cortos de 30 minutos, medio minuto, antes de todas esas películas hechas con excelencia, pero para decirle a la gente lo que es el pensamiento de Dios para esta sociedad. Y a mí me parece que este es un drama bellísimo, la vida de José. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle, José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte, te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, escuchen esto, entren conmigo al salón, allí a la sala, a la habitación, calladito, vamos a poner una esquina. Imagínense las paredes, las cortinas y todo el ambiente. Dice la Biblia que mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos se arrodillaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. ¿Qué hubiese hecho otro vengador, revanchista y pendenciero? Y con esto termino. El ámbito de la sociedad. Porque sabemos de grandes causas en el mundo que se han inspirado en el poder de la no violencia. No violencia no significa sí injusticia, la cual pudiéramos contar como una emulación de la bondad y la mansedumbre. Gandhi, en India, el 30 de enero de 1948 asesinaron a Mahatma Gandhi, político y pensador indio, practicante de la no violencia. Tras estudiar Derecho en Londres, regresó a la India y condujo a su país a la independencia después de décadas de lucha pacífica. Y estas fueron algunas de sus frases. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Otra, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Otra, lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mandela en Sudáfrica, abogado, político y pensador africano, luchó contra el apartheid. Tras 27 años de cárcel, trabajó hasta conseguir una democracia multirracial en su país. Algunas de sus frases: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista.
Otra frase de Mandela o Madiba: el arma más poderosa no es la violencia, sino hablar con la gente. Martin Luther King, en Estados Unidos, pastor bautista, que se puso al frente del movimiento de los derechos civiles de los llamados afroamericanos, se opuso a la guerra de Vietnam y a la pobreza en su país y en el mundo. Y entre otras cosas, Martin Luther King, pastor bautista, defensor de derechos humanos, dijo: tengo un sueño, un solo sueño: seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar. Otra cosa que dijo Martin Luther King: la oscuridad no puede deshacer la oscuridad. Únicamente la luz puede hacerlo. El odio nunca podrá terminar el odio. Únicamente el amor pudo hacerlo o puede hacerlo. Y finalmente dice: la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Asumamos pues el llamamiento de una vida comprometida con esta clase de mansedumbre. Una mansedumbre que se indigna, una mansedumbre que es activa, una mansedumbre que se mueve, que vive, pero basado en un control, especialmente a los propósitos de Dios en este mundo. Le voy a dejar un ejercicio para no excederme. Busque las promesas que Dios hace a los mansos de la Biblia y se va a sorprender gratamente. Es necesario menguar para que el Señor crezca. Un hombre que se enorgullecía de su posición dijo una vez, en una conversación donde estaba el conocido misionero Guillermo Carey, él dijo: creo que Carey antes de ser misionero fue zapatero, ¿es correcto? Y Carey se voltea y le dice: oh, no, solamente fue un remendón. De Moody leí un caso verídico. Iba a predicar, de gran predicador, en un sitio muy importante, y un niño quiso entrar, pero sus harapos no le permitieron. Lo detuvieron al vestido, una mala presencia, y le impidieron al niño entrar a escuchar. El niño se puso en un rincón a llorar. El predicador llevó un carruaje muy vistoso y ve al niño en una esquina y se le acerca. Le dice: ¿por qué lloras? Le dice: es que quiero entrar a escuchar al predicador y no me dejan. Y él se agacha y le pregunta: ¿y tú realmente quieres escuchar a Moody? Sí, lo quiero escuchar. Entonces dice: mira lo que vamos a hacer. Tú vas a hacer lo que te digo y verás que no te van a detener. Le puso en las manos del niño la cola de levita, punta de levita, el traje que tenía. Le dijo: no la sueltes, camina conmigo. Y el predicador comenzó a caminar. Y entró al lugar, nadie lo detuvo. Cuando estaban dentro, delante de todo el público, le dijo al niño mirándole: te dije, no te iban a detener, pasar, así que siéntate, este es tu lugar. Y lo sentó en la silla del predicador. Y desde allí el niño escuchó el sermón de este gran hombre de Dios. Mansedumbre. En el primer culto nosotros terminamos con una dinámica y yo quiero también aplicarla acá. Yo le dije, para saludarnos, hoy voy a ser más condescendiente, no le voy a pedir que salude a 50 antes de ir, se va a saludar a 3 o 5, no. Pero le va a decir a esa persona: hermano, ora por mí. Yo necesito ser una persona más mansa. Ora por mí. Como diría el maracucho: vos me veis manso, pero tenés que vivir conmigo para que vos veas. Ora al Señor por mí, hermano. Yo quiero ser manso, quiero ser una persona que refleja. Vamos a ponernos de pie y esta canción va a ser nuestra oración. No nos vamos a ir de aquí sin hacer la práctica. Le voy a decir: ora por mí.